de estas deudas judiciales pueda tener a su vez deudas con el Estado. Por ejemplo, me imagino, ha pasado de algunos funcionarios públicos que son destituidos inclusive, que tienen procesos judiciales, que se les establece una reparación civil, pero por otro lado ganan un proceso laboral para que se les pague indemnización y qué sé yo, deudas que pudieran tener. Y acá no hay ningún vaso comunicante que establezca que en caso que estas personas que sean acreedores de sentencias judiciales en materia laboral o en materia previsional, a su vez puedan ser deudoras, por ejemplo, de reparaciones civiles o de conceptos tributarios. No hay ninguna comunicación de eso. En segundo lugar, presidente, vemos que el objeto de la ley, el artículo primero, nos hace referencia a una ley que teóricamente ya caducó, como es la ley del ejercicio presupuestal 2012. Veo que en esa 69 disposición o 69ª disposición complementaria final de la ley de presupuesto del año 2012 se creaba un mecanismo de una comisión evaluadora de las deudas del Estado. ¿Para qué referirnos a una ley ya caduca? ¿Por qué no hacemos el trasvase? Si esta se va a hacer una norma permanente, presidente, ¿por qué no traemos la norma pertinente y la ponemos aquí para que sea una norma de aquí y no una norma de una ley supuestamente ya caduca como es la ley del ejercicio presupuestal 2012? De otro lado, presidente, se habla en el artículo 2.2 de priorizar acreedores individuales. ¿A qué se llama acreedores individuales? En el caso de materia laboral, necesariamente el trabajador es una persona humana, por lo tanto es un acreedor individual. Continúe. Gracias, presidente. En materia previsional, lo mismo. Víctimas de actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos también son personas naturales, ¿no? Entonces, ¿a qué se puede referir esto de acreencias individuales? Se referirá, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay 2 o 3 hijos de un trabajador que ha generado un pago por sentencia judicial en materia laboral? En ese caso, ¿cómo se va a hacer? ¿Van a ser considerados colectivos? ¿No? Y por otra parte, presidente, en las disposiciones complementarias finales se habla de plazos, pero no se fija en qué términos, en días hábiles, en días calendarios, a partir de cuándo el plazo de la primera disposición complementaria y final en que dice que se debe emitir el reglamento. 30 días, no se dice si calendario y a partir de cuándo. Entiendo que debe ser a partir de la vigencia de la ley. Lo mismo en el caso de la segunda, el caso de la segunda disposición complementaria final en la adecuación. Culmine con... Gracias, presidente. Debiera establecerse si son días calendario o hábiles. Señor presidente, yo creo que hay que hacer estos ajustes en la norma que se nos ha traído a conocimiento. Gracias. Congresista Velázquez. Presidente, la congresista Scheffer me pide. Congresista Scheffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez Quesquén. Me auno a las observaciones que ha hecho la congresista Marta Chávez. Pienso que es muy importante puntualizar y aclarar los puntos que ella ha tocado, pero saludo realmente que se haga justicia con el pago de esas personas que algunas, lamentablemente, a la espera de estos pagos, de estos derechos, no están hoy día con nosotros. Desde que asumimos, al menos en mi persona, la legislatura, hemos tenido visitas constantes de las personas que durante años vienen luchando por estos derechos. No es justo que unos derechos se tengan que judicializar para que se les puedan pagar. Pero en fin, es bueno que tengamos claro los plazos que se va a hacer efectivo estos pagos, porque
las personas del sector agricultura y de salud están... Concluya con eso. Gracias, presidente. Congresista, usted está en una interrupción. Congresista Velázquez. El congresista de la bancada nacionalista, por favor, me había pedido la segunda Congresista intervención. La Torre. Muchas gracias, congresista Velázquez. Muchas gracias, presidente. En efecto, saludar la decisión de la Comisión de Presupuesto por hacer justicia en este Estado de Derecho a todos los hermanos que han iniciado estos procesos judiciales y hay una sentencia. Yo creo que es muy importante porque eso favorece a los profesores, a las enfermeras, a los trabajadores de agricultura, docentes universitarios, en fin, a todos los policías. Pero también sería como una propuesta, señor presidente, comparto que se priorice a los que menos ganan, a los que tienen edad. Eso debe plantearse concretamente en esta propuesta para que se priorice. Y también exigir de repente que aquellas deudas no judicializadas que están en la parte administrativa, sepelio, luto, preparación de clases, también yo creo que en una segunda etapa la Comisión de Presupuesto debe alcanzarnos y de esta manera pues también solucionar el problema de todos los hermanos trabajadores que están en la parte administrativa litigando. Muchas gracias, presidente. Congresista Velázquez. Presidente, me parece bien que el gobierno sea el primero que honre, como establece la Constitución, las decisiones judiciales, especialmente las que tienen autoridad de causa juzgada. Pero yo lamento, presidente, que se haya habilitado 160 millones, que se haya establecido como tope 50.000 soles, hasta 50.000 soles del pago de estas obligaciones, pero que si queremos de verdad, muchos hablan a favor de los trabajadores administrativos, de los policías, no va a ir al pago. Miren, vean el cuadro, el 80% de estas obligaciones van a ir a 4 regiones que tienen canon. ¿Por qué no les autorizamos que con sus saldos de canon paguen estas obligaciones judiciales y que se puedan pagar deudas en regiones como Huánuco, Lambayeque, como en San Martín, que no tienen canon? Miren, el 35% de las obligaciones de estos recursos van a ir a Cusco, el 17% Piura, el casi 20% a Apurímac, y luego sigue Cajamarca. Piura, está bien, pero ¿por qué no habilitamos más recursos, autorizamos que con cargo a sus recursos del canon, estas regiones puedan no solamente honrar estos porcentajes, sino todas las obligaciones que se tienen con sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada y que la puedan programar? Hay regiones que no figuran, como Lambayeque. Pero bueno, segundo diré, me parece que los criterios de priorización, señor presidente, tienen evidentemente un enfoque constitucional, que se tiene que priorizar primero las materias de carácter laboral. Yo sí quiero discrepar cortésmente y respetuosamente con la doctora Marta Chávez, es que no se puede de ninguna manera generar mecanismos de transacción de indemnizaciones con obligaciones de carácter laboral, porque estas tienen, ella que es una especialista en derecho laboral, sabe que tienen naturaleza jurídica diferente. Y no, mejor por alusión, porque ya di mis 2 interrupciones y no quiero desairarla, mejor por alusión. Culmine usted Culmine con esta Velázquez, le vamos a dar por alusión, Leo. Bueno, en ese sentido, presidente, el Estado ahora no es el mismo de hace 20 años. Hoy día hay recursos, hoy día hay saldos presupuestales en todos los sectores, especialmente en el del gobierno nacional. Saldos que cada fin de año tenemos que habilitar, que los saldos, autorizar que hasta el mes de marzo puedan ejecutarlos, los proyectos que no se llevan, que no se materializan. ¿Por qué no honrar, señor presidente? ¿Por qué 160 millones? ¿Por qué deudas hasta de 50.000 soles? ¿Por qué decir que la prioridad será las primeras 5 unidades impositivas tributarias, deudas de 15.000 soles? O sea, gente que se va a morir sin que el Estado les pague sus obligaciones, o sea, especialmente los trabajadores más pobres.
Yo creo que esto se debe replantear y debe ser a partir de 10 unidades impositivas tributarias y generar a partir de ahí la escala, señor presidente. Lo sugiero para que sea materia que sea recogida por el presidente de la Comisión de Presupuesto. Y en efecto, la edad de los acreedores. Normalmente los acreedores individuales, señor presidente, son aquellos trabajadores, como por ejemplo los trabajadores del sector educación administrativos, que se les tiene desde hace muchos años, que tienen sentencias, que tienen autoridad de cosa juzgada por el Decreto Supremo 037, y en el quinquenio pasado se les honró una parte y ahora falta otra parte que tiene que honrarse. Y no... Continúe, congresista. ¿Algunas sugerencias más? Señor presidente, creo que también es muy importante que sí figura que tiene que haber una coordinación con el Ministerio de Justicia. Pero creo que el presidente de la Comisión de Presupuesto ha debido informar a la representación nacional cuántas obligaciones tiene pendiente el Estado peruano, cuánto es el monto de los intereses que se vienen acumulando, y también, ¿por qué no audazmente autorizar mayores montos a los procuradores para que puedan promover transacciones que impidan que el Estado pague más intereses que el propio capital que se adeuda, que se ordena en una sentencia judicial, presidente? De tal manera que seguir en esta lógica de seguir postergando obligaciones, Continúa. sentencias con autoridad de cosa juzgada para que lo pague el gobierno siguiente y hacer que sea una ilusión una sentencia que tenga un trabajador, un funcionario, que tenga que el Estado honrarla y que se la programen por estos montos que son diminutos. Me parece que aquí lo que estamos haciendo es regalándole una farsa a los trabajadores para Navidad. Si no mejoramos los porcentajes, señor presidente, si no lo subimos de 5 a 10 unidades impositivas tributarias y no aumentamos el monto máximo de pago de obligaciones de 50 a 100.000 soles, yo creo que va a ser poco el efecto que va a tener esta propuesta, señor presidente. Y quiero, como repito, se ha concentrado estos pagos en 4 regiones que tienen canon. Me parece muy bien que haya algunas regiones que tengan sus recursos naturales y que tengan su canon, pero tienen recursos ahí que no pueden gastar. ¿Por qué no autorizarle, señor presidente, excepcionalmente, que con cargo a esos saldos puedan honrar estas obligaciones? Y eso va a permitir que se reconfigure este cuadro y se pueda honrar más obligaciones que se tiene pendiente de tiempo atrás. Quería hacer esa sugerencia, presidente. Muchas gracias. Congresista Merino, antes la congresista Chávez por alusión. Sí, presidente, gracias. No solamente con toda amistad al congresista Velázquez, que es que señalarle que en materia laboral, en materia del sistema privado, laboral y del sector público también, se permite que el empleador, y en este caso cuando hablamos de pagos del Estado por materia laboral, es cuando hablamos del Estado como empleador, se permite que el Estado retenga al trabajador los montos de beneficios sociales cuando, por ejemplo, hay una falta grave que significa un daño patrimonial para el empleador, cuando hay un adeudo por préstamos que ha hecho el empleador, o cuando no entrega la casa habitación, por ejemplo. Por lo tanto, no es que los derechos laborales sean, permita la preferencia de pago de los derechos laborales, permita que el trabajador le saque la vuelta al empleador. No, no. En materia laboral hay una compensación y una posibilidad de retener cuando hay adeudos hacia el empleador. Por lo tanto, no es nada extraño en materia laboral el que hayas sugerido yo que se vea la posibilidad de no pagar o retener los montos designados por sentencias judiciales cuando se produce una condición de acreedor y a la vez deudor en la misma persona en favor y en contra del Estado. Gracias. Congresista Yatas.
A congresista Merino, perdón. Presidente, tengo dos interrupciones, una para la congresista Carla Schaefer y la otra para la congresista Molina. Tengo dos interrupciones para Carla Schaefer y congresista Molina. Congresista Schaefer. Gracias, presidente, y gracias, congresista Merino. Para poder concluir, ya que no pude mi intervención anterior, definitivamente el Estado tiene que asumir esta responsabilidad de la deuda social que tiene. Así como honramos nuestras deudas con el exterior, nuestra deuda externa, es importante honrar nuestra deuda interna. Y acá quiero rescatar lo dicho por el congresista Javier Velázquez Quesquén. En mi caso, yo represento a la región de Piura y existe desde hace 1 año y medio, si no es más, cuando presidía la Comisión de Economía el congresista Andrade, el mismo presidente regional pidió la utilización del 5% del canon de mi región para poder honrar esta deuda. Ya que estamos hablando de personas que a veces pasan los 80 años, que están en una situación muy complicada de salud. Y no se puede maltratar así a estas personas. Ya ha habido casos... Congresista Merino, congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, congresista Merino. Bueno, lo que quiero decir, señor presidente, es de que este tema no es un tema jurídico, sino es un tema de presupuesto. Y lo que queremos es honrar esas deudas que existen en los gobiernos regionales. Señor presidente, saludar a la Comisión de Presupuesto por haber emitido este dictamen de este proyecto de ley que es de suma importancia. Estamos pidiendo 160 millones la aprobación de este presupuesto para honrar todas esas deudas que existen en todos los gobiernos regionales. Tenemos una deuda en total 845 millones de soles. Señor presidente, este presupuesto que se está pidiendo, los 160 millones, es solamente para el tramo 2000, el año 2013. Para el próximo año, bueno, se emitirán otro presupuesto a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, pido, señores congresistas, la aprobación de este dictamen que es de suma importancia. Presidente, efectivamente este es un proyecto sumamente importante y establece criterios de priorización para la atención de pago con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada. Ahí yo quiero aportar, y fue motivo de debate en la comisión, en cuanto a los criterios de priorización social sectorial. Nosotros creemos que el 5.º punto de los criterios del 2.1 debe ser eliminado, donde dice claramente deudas no comprendidas en los numerales procedentes. Y lo decimos estrictamente por la experiencia vivida de los acontecimientos y los sucesos que han ocurrido en cada una de las regiones de las cuales nosotros pertenecemos, y que lo hemos podido palpar en las reuniones descentralizadas que hemos tenido en la Comisión de Presupuesto y en nuestros viajes de visita en las semanas de representación. Ha habido un despilfarro, ha habido una mala utilización de los dineros que se han estado proveyendo en pago por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y han sido derivados para otros pagos. Por eso yo pido al presidente de la Comisión que nos esté escuchando que el 5.º punto del artículo 2 del 2.1 sea eliminado. Deudas no comprendidas en numerales procedentes, porque deja abierta la posibilidad para que se haga una nueva malversación de fondos como se ha venido haciendo. Y en el 2.2 creo yo que debería considerarse el pago no mayor a 5 unidades impositivas tributarias a rajatabla. Porque lógicamente, o sea, aquellos que tienen más antigüedad, que la deuda es mayor, le estás posponiendo su pago a mayor distancia sin recibir absolutamente nada. Entonces creo yo que debe considerarse las órdenes de priorización a rajatabla hasta 5 UITs. Y luego, si hay saldos, seguir cancelando, lógicamente, los que van subiendo sus cantidades de deuda que se les tiene pendiente. En segundo lugar. Luego, presidente, preocupados, y espero que el Ministerio de Economía haya recogido, porque la malversación que se viene utilizando, nosotros tenemos actos de investigación en la Contraloría, que lamentablemente la Contraloría es un órgano de nunca acabar, porque solamente le escuchamos al Contralor decir tantos millones se están llevando en la corrupción, pero no vemos a nadie sentenciado. La Contraloría ya tiene facultades sancionadoras.
Nosotros tenemos varios procesos en la región Tumbes y estos se siguen postergando mes a mes y seguimos al siguiente año y ya la población pierde la fe, pierde la confianza y pareciera que no se está haciendo fiscalización. Y creo yo que ahí es el llamado de atención a la Contraloría General de la República para que tengan una respuesta más activa, que coja menos casos, pero que dé respuestas, que no nos tenga prácticamente en la mecedora y al final somos sujetos de burla los congresistas que hacemos actos de fiscalización en nuestras jurisdicciones. Eso no puede darse de ninguna manera. Imagínense, el día de hoy Tumbes está en una paralización porque el gobierno regional ha dispuesto 4,5 millones del pago de los docentes, de los maestros, cuando la Constitución ampara que sueldos y salarios no pueden cogerse y deben estar garantizados en la Constitución política, no han sido pagados y hoy día se les está pretendiendo pagar el 24 de diciembre, seguramente esperando que es fecha festiva. Culmine. Pasamos la fiesta festiva, cuando ellos deberían estar preocupados de su pago de deuda social, están preocupados de sus sueldos y salarios. Todos esos hechos no tienen que suceder y ahí tenemos que pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas que haga mayor fiscalización. Esta deuda no es para la 037, esta deuda es para esa comisión que se formó, donde ya se tiene un estimado total en calidad de cosa juzgada y en esta oportunidad los que van a ser beneficiados son el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Pesquería, el Ministerio de Transporte, que nunca recibieron un solo sol, que tienen deudas pendientes y que algunos de ellos ya están muriendo y no están cobrando. Es una muy buena oportunidad. Si bien es cierto, quisiéramos pagar todo, quisiéramos hacer propuestas que hasta la plata del canon y sobrecanon se coja para deuda. La deuda social, la deuda del Estado, y el Estado tiene la obligación de cumplir. Lamentablemente en los periodos anteriores, en los quinquenios anteriores, no se ha estado cancelando, solo 50 millones se ponía y no había más dinero para pago de deuda. Este acumulado viene de la responsabilidad de los diversos gobiernos anteriores. Y en ese sentido, esperemos que no solo estos 160, los 331 que hemos puesto en la Comisión de Presupuesto, que son adicionales a los 50 millones. Culmine con eso. En calidad de cosa juzgada, presidente, porque creemos que no solamente tenemos que ir al proceso judicial para poder cobrar la deuda que el Estado deuda a los trabajadores, sino creemos que el Estado debe asumir su responsabilidad y pagar también para aquellos trabajadores que no han tenido la capacidad económica de pagar a un abogado o de repente de distribuir su dinero que pueda cobrarlo con los abogados que cobran porcentajes altos cuando no tienen dinero para pagarles y expones al trabajador a que tenga que ir a coger a un abogado y prácticamente compartir lo que es su trabajo de toda su vida. Creemos que tiene que empezarse a pagar la deuda social pendiente, no solamente en calidad de cosa juzgada, sino deuda que tiene pendiente el Estado. Y en ese sentido, presidente, nuestra bancada va a apoyar este proyecto y esperemos que así como este proyecto ha traído el Ejecutivo el día de hoy, de los saldos pendientes no ejecutados, se utilice también para pago de deuda social en los próximos días. Es todo, presidente, muchas gracias. Congresista Yatas. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Natalie, presidente. Congresista Natalie Condorin. Gracias, presidente. Para pedir al presidente de la Comisión de Presupuesto la acumulación del proyecto número 3107 del presente año, que va en la misma línea, establecer las prioridades en el pago de la deuda social. Presidente, si bien es cierto, se trata con estos criterios de establecer un orden y darle por ley a los gobiernos regionales y a todos los ministerios, a todas aquellas entidades que tengan demandas por sentencias judiciales para la atención a sus beneficiarios, ordenar, porque ¿qué sucedía? Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas transfería, por ejemplo, a los gobiernos regionales, muchos de ellos sopesaban políticamente a quién atender primero, o a salud, o a educación, o a agricultura, pero no establecía por norma un criterio, un ordenamiento, y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. De eso se trata este proyecto. Yo creo que hay que seguir avanzando, falta muchísimo para atender nuestra deuda interna, incluso ver el tema del sinceramiento de la deuda en todas las regiones del país. Congresista Yatas. Presidente, también me pide una interrupción la congresista Scheffer. Congresista Scheffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Yatas. Para seguir con el hilo de lo que me quedé anteriormente, yo pediría a la Comisión de Economía revisar
aquellos proyectos que han solicitado los mismos presidentes regionales. El caso de Piura lo solicitó, creo, hace 1 año y medio para poder utilizar parte de su canon para honrar esta deuda. Eso es muy importante. Y quería decirle al presidente de la Comisión de Presupuesto, si me escucha, en la página 35, criterios de priorización social y sectorial. Yo creo que acá tenemos que aclarar que en el tercer punto se ha puesto víctimas por violencia de derechos humanos. Esperemos que no exista pago de indemnizaciones a terroristas, eso sí que no. Y es más, yo pediría que el punto 5 pase a ser el tercero. Y quería saber si el cuarto punto de otras deudas de carácter social está incluido el pago de lo que corresponde a FONAVI. Congresista Yata. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero destacar la importancia de este proyecto de ley porque implica una reivindicación a todas esas deudas de carácter laboral en el cual los trabajadores de la administración pública han tenido que iniciar acciones judiciales, presidente. Es un acto de reivindicación porque en la mayoría de los casos, presidente, las sentencias judiciales son como consecuencia de haber desconocido bonificaciones como subsidio por luto, gasto de sepelio, bonificaciones que estaban en la ley, otras siguen vigentes porque hay muchas normas que se han derogado al respecto, pero que las sentencias judiciales expresan el reconocer un derecho que les asistía a los trabajadores, pero que lamentablemente por la falta de voluntad de gobiernos anteriores no ha sido posible, presidente. Hoy realmente la mayoría de sentencias judiciales son aquellas que tienen relación directa con temas laborales. Y uno de esos sectores es el sector del magisterio peruano, presidente, el sector salud. Y por ello las prioridades que señala son las más pertinentes. Sin embargo, también hacer suyo la preocupación del congresista Merino cuando dijo que hay que eliminar el punto 5 del artículo 5, el punto 5 del artículo 2 relacionado a las deudas no comprendidas en los honorarios precedentes. Además de ello, presidente, también hay que destacar la oportunidad que establece este proyecto para que los procuradores puedan conciliar, transigir o desistirse de las demandas. Esto es muy importante, presidente, porque entiendo que hoy hay muchos procesos judiciales en trámite y que son efectivamente de este tipo de pretensiones de naturaleza laboral, porque lamentablemente a veces el trabajador, el servidor ha recurrido a la administración pública para que le reconozcan sus derechos de este tipo, pero lamentablemente tenías una respuesta tan frustrante, tan negativa, que es clásica: si gustas demándame, si gustas denúnciame, yo veré cómo te va a pagar, porque anteriormente había la ley del Sistema Nacional de Presupuesto, la 24.114, donde señala cierto porcentaje en el cual los gobiernos regionales deben asignar para el pago de esta deuda. Entonces, presidente, el dar potestad al procurador público para que haga este tipo de conciliación o de transacción o desistimiento sobre peticiones de este tipo realmente va a minorar lo que implica, decía presidente, continuar con un proceso judicial. Y peor aún, en muchas provincias no existen pues los abogados que conocen de temas laborales, de tema administrativo. Entonces esto implica una facilidad y una oportunidad para que aquellos trabajadores que tienen pretensiones de este tipo puedan ya concluir este tipo de procesos judiciales y facilitar, presidente. Por ello considero importantísimo este proyecto de ley que constituye y representa una acción de reivindicación a las pretensiones laborales de los servidores y trabajadores de la administración pública, presidente. Muchas gracias. Congresista Tep. 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 Congresista Tep
Muchas gracias, señor presidente. Me solicita una interrupción el congresista Tubino. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Tevez. Con relación a esta ley que estamos discutiendo en este momento, quiero solicitar que se acumule la ley 2933-2013, que se ha visto en la Comisión de Trabajo, que establece la prioridad en el pago de deudas laborales y previsionales a cargo del Estado reconocida por sentencia judicial con calidad de cosa juzgada, por ser de la misma materia que se está viendo en este proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Tevez. Señor presidente, este proyecto de ley, el 2843, es un proyecto que establece en verdad criterios de priorización para atender el pago de sentencias judiciales. Y al identificar este problema aún existente, porque es un problema social, es que en el Estado existen pliegos que tienen deudas con sentencias judiciales, pendientes de pago. ¿Pendientes de pago de cuántos años? 2 años, 5 años, 8 años, y que en este momento no son atendidos en su oportunidad. Deudas que en proceso judicial pendientes de sentencia judicial, cuya defensa acarea costos innecesarios. Existen maestros, existen enfermeras, existen la carga social que es para el Estado, que en este momento requieren el pago, la tienen, la sentencia judicial, pero en este momento no son ejecutadas estas sentencias judiciales. Por lo tanto, señor presidente, ¿cuál es el objetivo de este proyecto de ley? El objetivo es reducir las sentencias judiciales por deudas del Estado. Es decir, el Estado tiene que asumir ahora, consecuencia de muchos años, finalmente debemos asumir sin culpar. Lo que queremos es un efecto. Por lo tanto, si hay pendientes de pago en los pliegos, de acuerdo a una priorización social y sectorial, debo manifestar, colegas congresistas, que existen en el sector de educación muchísimos maestros impagos, que requieren, después de haber servido 25 años, 20 años de servicio, 30 años, que a la fecha no tienen el pago, pese a tener la sentencia judicial. Y un maestro con el sueldo de 1.000 soles y 1.200 soles, de muchísimos años, de haber servido 30 años, se ve imposibilitado de tener esta necesidad que va finalmente a construir dentro del hogar y le es urgente. Y entonces planteamos, señor presidente, una propuesta de solución. Y es que el Poder Ejecutivo ha presentado una propuesta que establezca criterios, herramientas y aspectos para poder establecer finalmente de prioridad el pago de sentencias judiciales y con cargos a la proyección de saldo de balance del año 2013, que nos quedan poquísimos días y que podemos ayudar a todos los peruanos. Autorizar transferir en este mes de diciembre hasta 160 millones de pago de sentencias judiciales a menores a 50.000. ¿Qué quiere decir? Que lo que tienen sentencias judiciales de 5.000, 2.000 soles, 500 soles, podrán finalmente ver efectivizados estas sentencias judiciales que aún no lo tienen en su hogar. Por eso es que proponemos modificaciones legales que mejoren con las disposiciones de ley de proceso contencioso administrativo y la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Señor presidente, me pide una interrupción el congresista Justiniano Apaza. Congresista Apaza, ya con mucho gusto. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. En el mismo contexto que acaba de exponer nuestra colega Tevez, tenemos que ser, creo, consecuentes con lo que siempre hemos pregonado, de dar justicia, de velar por una vida digna para los trabajadores. Y en este caso los más beneficiados van a ser los trabajadores en el país. ¿Para qué decir? Fundamentalmente los profesores o maestros, que se les da deuda, miles de soles por concepto de luto, por concepto de años de servicio de 20, 25, 30 años, así como también por preparación de clases hasta 30%. ¿Y quiénes sufren estas consecuencias, señor? Son aquellos profesores jubilados, aquellos profesores cesantes que no ganan sino menos de 1.000 soles. Yo creo que el pueblo exige en este momento la comprensión
de todo este Parlamento para que de una vez por todas aprobemos este proyecto. Y lo más resaltante es, y el pueblo debe saber, de que este gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para pagar deudas de otros gobiernos, de otras instancias que dieron y ofrecieron muchas veces ciertos aumentos sobre pretexto de amortiguar la economía de los profesores y los trabajadores y no cumplieron por su irresponsabilidad. Pero nosotros queremos honrar de que los trabajadores están por encima en cuanto a sus intereses. Por eso, señor, vamos a votar íntegramente por la bancada nacionalista por este proyecto. Gracias, señor. Continúe, congresista. Gracias, presidente. En ese sentido, la propuesta representa, en esencia, una innovación. En el sistema jurídico nacional queremos contribuir con la clase más abandonada, señor presidente. Estamos hablando de los miles de maestros que en este momento no son pagados por sus sentencias judiciales. Los señores del sector salud, la Policía Nacional del Perú. Hablamos específicamente de los señores suboficiales que ganan 1.000 y 1.200 soles. ¿Cómo pasan las navidades? ¿Cómo pasan las fiestas teniendo sentencias judiciales que no se les paga? Y entonces, señor presidente, creo que este es un momento clave de poder aprobar esta ley y poder finalmente decir que estamos con los más pobres y que todos los congresistas quieren que finalmente se ejecuten las sentencias judiciales y evitemos que las deudas que se mantienen en las entidades públicas puedan aumentar de manera importante por concepto de intereses debido al tiempo que demoran los procesos judiciales y al tiempo de espera en el pago de sentencias. Basta con esto de poder perjudicar a una institución de que es mala o es buena. Para culminar, congresista. Lo que vamos a hacer con esto, señor presidente, es recuperar la institucionalidad de cada sector y lo que vamos a hacer es preocuparnos por el sector humano, el recurso humano, que es lo más importante de toda institución y que muchas veces nos olvidamos, transgredimos pese a tener existencia de leyes. Queremos trabajar por ellos y creo que con esta ley, señor presidente, vamos a permitir que estos pagos de sentencias judiciales llegue finalmente al bolsillo de cada persona y en el interior del país están a la espera de esta ley. Y muchas gracias y gracias al Poder Ejecutivo por este buen proyecto de ley. Gracias. Seguidamente, el congresista Yude Simons tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Si en la mañana aprobamos la ley de seguridad alimentaria, había motivo de estar contento. Y si logramos aprobar esta ley ahora, doblemente. Pero no es todo lo que quisiéramos, presidente. Se dice bien de que es una ley que hace justicia, no a los terroristas, no sé por qué sale la palabra terroristas aquí, sino hace justicia a los trabajadores administrativos, a los trabajadores públicos, que fueron estafados en algún momento por el Estado, que tuvieron que recurrir al Poder Judicial y que el Poder Judicial le obligaba al Estado que le pague lo que por derecho le correspondía. A Dios gracias, presidente, podría sentirse que comienza a dejarse de lado o queda en el pasado aquello, es mejor que se mueran los viejitos, es mejor que se mueran porque no se va a poder pagar, porque se pensaba que se piensa que la deuda social que se tiene con los trabajadores públicos llega casi a 600 millones de soles. Está pidiendo una interrupción al congresista, presidente, si lo cree conveniente. Haga uso de la interrupción, congresista. Congresista Guaire, sí, puede hacer uso de la interrupción, ya, aunque usted está inscrito a continuación. Señor presidente, y muchas gracias, congresista Simón. Justamente en la misma línea, congresista Simón, de acuerdo a los datos estadísticos, tenemos incluso sentencias judiciales desde el año 1969, es decir, más de 22 años, y tal vez muchos de ellos ya tal vez descansan en paz. Eso quería resaltar y por lo tanto creo que esta es una necesidad urgente de aprobar esta ley, señor presidente. Continúe, congresista Simón. Tiene una interrupción al congresista. Haga uso de la interrupción, congresista Valle. Tito Valle. Gracias, congresista Yude. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, presidente, el problema de la deuda interna ha meritado muchas iniciativas.
no solamente con el sector salud, con muchos otros ministerios, sino fundamentalmente con el magisteriado. En este contexto, presidente, pido que se acumule el proyecto de ley 1342 del 2011. Muchas gracias, presidente. Gracias. Continúe, congresista Yude Simón. Entonces, presidente, creo que estamos bien encaminados, pero nosotros, por lo menos, los que tenemos algo de sensibilidad, las personas que hemos trabajado como ejecutivo, las personas que hemos tratado con maestros, con gente del sector de agricultura, con enfermeras, con médicos, con policías, etcétera, etcétera, teníamos la esperanza de que llegara al 2021 con deuda cero. Pero es evidente que esto va a ser imposible. Va a ser imposible porque este proyecto solamente va a contribuir a disminuir en un 5 o 6% la deuda general que se tiene, pero bueno, se empieza por algo. Yo tuve la experiencia de presidente regional y por no tomar la medida del caso, el gobierno central, tuvimos las cuentas embargadas y tuvimos que cambiar el lugar donde se depositaban las cuentas del gobierno regional a otro banco para poder proteger, porque la gente que había ganado y tenía sentencias firmes exigían que se le pague, pero sentía que los engañaba, sentía que estafaba a los trabajadores, a los jubilados, que hasta se arrodillaban para que le puedan pagar. Y sentí vergüenza cuando llevamos a los cesantes y a los que habían ganado todos estos procesos ante un ministro de Economía que finalmente dijo lo que yo he comentado en algún momento, de que era preferible que se vaya muriendo antes que pagar con esa deuda social. Por eso que me alegro tremendamente, presidente, que esto signifique un avance. Pero veamos, presidente, cuáles son las brechas, aquí lo dice el proyecto, entre la edad del pensionista ganador del proceso judicial, su esperanza de vida y el plazo máximo para cumplir la sentencia. Continúe, congresista. El inicio del proceso de la edad, 62 años. El fin del proceso, 67 años. Y el promedio de vida, 72 años, 70 años. Si el final del proceso, 67 años, eso significa que terminó el proceso, que le dieron la razón al trabajador. Pero para que el Estado le pague, han tenido que pasar 20, 30 años. Lo cual significaba que este Estado peruano estaba maltratando a su propia población. Por eso que hay que saludar. Pero, presidente, aquí se está beneficiando 3 regiones o 4 regiones. Me alegro por ellos. Piura, Huancavelica, si no me equivoco, perdón, Cusco, Piura y Apurímac. Del porcentaje de dinero que se va a dar, al Cusco se le entrega el 35%, a Piura el 17% y a Apurímac el 19%. Es decir, este proyecto, el 71.9 de este proyecto, beneficia a esas 3 regiones. Aplausos para ellos. Pero ¿qué pasa con las otras regiones? O sea, ¿cómo le decimos, por ejemplo, a la gente de Tumbes, o cómo le decimos a la gente de Lambayeque, o cómo le decimos a la gente de Arequipa, que ellos no van a tener todas las posibilidades que sí tienen otras regiones? Continúe, congresista. Voy terminando, presidente. El congresista Javier Velázquez planteó algo que me parece interesante y me hubiera gustado que lo cumplan o lo hubieran pensado cuando fueron gobierno, que era muy importante, porque ese pensamiento es el que nosotros veníamos planteando hace mucho tiempo, que aquellos gobiernos regionales que tenían canon y regalías, ese canon debería servir para poder de una vez por todas eliminar la deuda social que tenía el Estado con sus trabajadores. Concluyo, presidente, diciéndole que vamos a apoyar este proyecto, vamos a votar a favor de él y pedirle al presidente de la Comisión de Economía que pueda ver también el caso de Lambayeque, por qué no figura en este proyecto. ¿Ha habido información, no ha habido información? Y que hagamos el esfuerzo para que, si bien es cierto esto es del año 2013, hagamos el esfuerzo para que el 2014 pueda llegar la justicia para todos. Gracias. Seguidamente el uso de la palabra, congresista Casio Guaire. Muchas gracias, señor presidente, pero antes me pide una interrupción la congresista. Puede hacer uso de la interrupción, congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente, gracias, congresista. Sí, esta es una propuesta bastante interesante, es de justicia,
y debemos aprender a no acumular las deudas de lo que corresponde como Estado a pagar. Los montos son bastante altos, ¿no? O sea, estamos hablando de 301.000 en el Cusco, estamos hablando de 146.000 en Piura, estamos hablando de 166.000 en Apurímac, un distrito pobre, ¿no? Pero, como son deudas pasadas, la pregunta que quiero hacer simplemente es, ¿cuál es el criterio que se va a aplicar para pagar esto? ¿A todos juntos? Los más antiguos serían los primeros, ir avanzando, o sea, pagar todo de un porrazo. ¿Quién va a asumir este pago? ¿De dónde va a salir esta plata para pagarlo? Gracias, presidente. Gracias. Continúe, congresista Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Creo que principalmente nuestros hermanos peruanos que realmente tienen que cobrar cuentas que hace desde 22 años que han realizado buscando una justicia para cobrar sus beneficios, como muchos maestros, policías, por luto y otras bonificaciones. Yo creo que es momento de que ya se hace una realidad, por lo menos ellos ya tienen luz verde. Y en esa misma línea, señor presidente, consideramos que estos ciudadanos que realmente deben ya cobrar estos beneficios debe ser realizado lo más pronto. Si bien es cierto que de 1.681 millones que se tienen cuentas por pagar en una deuda social, se está pagando solo casi el 10%, que viene a ser 158 millones. Pero dentro de esos 158 millones está justamente las cuentas al 80% de las personas a quienes adeudamos. Y creo que este 80% van a ser beneficiados en las diferentes regiones. Alguien decía que solamente hay 3 regiones, no, hay muchas regiones, pero yo saludo a algunos presidentes regionales que se han identificado realmente desde el punto de vista social, que ya sus deudas en su región son mínimas, como el caso Moquegua, por ejemplo. Y así podemos indicar también en otras regiones. Cusco, fundamentalmente, que ahora ha sido priorizado con una buena cantidad para que ellos puedan pagar estas deudas sociales. Creo que también Junín, obviamente, pero solamente el 0.5%. Entendemos que también esto es gestión que debe realizar nuestros presidentes regionales, pensando fundamentalmente en muchos ciudadanos que se tiene que pagarle sus cuentas. Es una deuda social que el Perú, por fin, ha dicho vamos a empezar a pagar nuestras deudas desde el año 1969. Ha pasado muchos gobiernos y nunca han realizado. Yo saludo realmente que esto ya por fin se esté realizando, el pago a muchos ciudadanos que sí se lo merecen, a pesar de que esto no debería haber sido necesariamente judicializado, porque es un derecho que le corresponde y muchos de ellos todavía tenían que llegar a una sentencia judicial para beneficiarse de estos pagos que tiene una cuenta por pagar el Estado. Señor presidente, en ese sentido considero que de una vez por todas se debe votar este dictamen de este proyecto a favor, porque es necesario que... Concluya, congresista. Que esperan hace mucho tiempo nuestros hermanos como profesores, policías de hoy y de otros sectores como salud, a cobrar estos beneficios que le corresponde. Por lo tanto, que se someta a votación, señor presidente. Gracias. En el uso de la palabra, el congresista Johnny Lescano, y se prepara a continuación el congresista Virgilio Acuña. Interrupción para la congresista Lourdes Alcorta. Sí, gracias, presidente. Gracias, congresista. Solamente para corregir, ¿no? El tema de la deuda, insisto con la pregunta, estamos hablando en el caso del Cusco de 301.581.000. Estamos hablando de 20 millones, estamos hablando de 146 millones, estamos hablando de 166 millones. Estamos hablando de un montón de plata. Y lo que único que quiero saber, presidente, es si esto se va a pagar todo de un porrazo o va a haber un criterio de pagar de lo más atrás e ir avanzando y no acumular más adelante también. Gracias. Continúe, congresista Lescano. Señor presidente, se nota claramente un sesgo en contra de los trabajadores del Perú, de los pensionistas,
en esta propuesta. Es una propuesta absolutamente insuficiente en comparación a la ley del presupuesto que hemos aprobado algunas semanas atrás, en que se fija 1.500 millones para hacer asociaciones público-privadas, para hacer negocio a favor de los privados. 1.500 millones de soles. En cambio, para honrar la deuda social, la deuda interna en el Perú, señor, de gente que incluso ya se está muriendo, de profesores universitarios, de profesores del magisterio, que no se les ha pagado, ni aquí tampoco se reconoce el concepto de preparación de clases, solamente se da 160 millones de soles, cuestión que es absolutamente insuficiente. Y conforme a los términos de este dictamen, señor presidente, se pone que la deuda que se va a pagar en primerísimo lugar es deuda laboral, luego viene la deuda previsional, es decir, pensiones, y así sucesivamente. Yo creo que esos 160 millones solamente van a ser para pagar la deuda laboral, porque de ninguna manera va a cubrir, señor presidente, la deuda previsional. Hay una priorización en el pago de las deudas que tiene en este momento el Estado. Qué bueno hubiera sido, señor, destinar más dinero para honrar la deuda que tiene mucha gente y que están enfermos, abandonados y que llevan una vida difícil en el Perú. Y lamentablemente aquí, señor, el negocio pesa más que los derechos de la gente. Y ese negocio se ha visto en la ley del presupuesto, que se da miles de soles para hacer negocio, y los derechos de la gente sobre su trabajo, sobre sus pensiones, tienen que esperar. Y tienen que esperar, señor, que el Estado tenga plata, que el Estado tenga plata. Si estaríamos, señor, en un Estado de Derecho estrictamente respetado por los gobiernos, salida una sentencia, el Estado debía cumplir toda la sentencia. Y si no cumple, hay que embargar, como pasa con cualquier ciudadano. Al ciudadano no se le dice, oiga, señor, vamos a esperar que tenga plata para pagarle al acreedor. Al ciudadano se le embarga y al Estado se le espera. Pero en corrupción y a veces en malos contratos se van miles de millones de soles por parte del Estado, señor presidente, en abandono de la gente de pie. Pero, señor, esto por lo menos es un avance, un pequeño avance. Se ha dado 160 millones en una primera etapa, pero estaremos el próximo año también tratando de sacar 100 millones de soles más o 50 millones de soles más para pagar las otras sentencias que no se van a pagar, porque con 160 millones, señor, no se va a alcanzar a pagar toda la deuda social. Continúe, congresista. Señor presidente, entonces lo prudente, y yo me dirijo al presidente de la Comisión de Presupuesto, es que se consigne, porque aquí dice en la disposición complementaria que son 160 millones en inicio para pagar esas sentencias. Entonces que se diga, señor, eso es lo responsable, no vamos a pedir que se ponga el monto, pero por lo menos se consigna decir, señor, en las leyes del presupuesto para el pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, el Estado tiene la obligación de fijar un monto hasta que se cumpla la totalidad del pago. Eso me parece responsable, señor, porque si no simplemente se va a quedar en esto, se va a dar un dulcecito a la gente y la gran mayoría, señor, se va a quedar sin la deuda pagada, sin su acreencia debidamente reconocida por parte del Estado. Adicionalmente, señor presidente, hay que decir lo siguiente, señor, a los trabajadores y a los pensionistas que están acá. Para concluir, a todos se les debe dar una cantidad de dinero. ¿Por qué pagar las deudas chiquitas prioritariamente y luego las demás? Y si las deudas pequeñas cubren los 160 millones de soles, las demás ya no se van a pagar. Pero pueden ser deudas mucho más antiguas, como en efecto van a ser, o deudas de gente que se está muriendo, y esa persona no va a recibir nada por parte del Estado. Como los colegas ya lo han planteado, el congresista Merino, que se dé pues una cantidad igual para todos, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, a todos por igual una cantidad, por lo menos para que reciban, señor, parte de la deuda que tiene el Estado. Y no os digan solamente primero las pequeñas, después las más grandecitas, las regulares, etcétera, etcétera. En esa fórmula, señor presidente, no se va a poder resolver la deuda que con justicia se le tiene que pagar.
Me pide una interrupción el congresista Velázquez, yo con todo gusto, señor. Su tiempo ya concluyó, está en ampliación. Entonces, le rogaría al congresista Velázquez que se lo solicite a Virgilio Acuña. Continúe y concluya, congresista Lescano. Terminaré, señor. Se dice aquí en el artículo 2, señor, en el artículo 2, que las deudas se van a pagar teniendo en cuenta otras pautas. Fecha de notificación de la sentencia. Señor presidente de la Comisión de Presupuesto, jefe de notificación de la sentencia, de la demanda, hubiera sido mejor la antigüedad de la deuda, porque las deudas más antiguas se deben pagar con prioridad. Es gente que estaba esperando mucho tiempo, pero no es acá ninguna pauta para pagar la deuda, señor, de estos trabajadores o de estos pensionistas. Debía ser la antigüedad de la deuda, pero ponen fecha de notificación. ¿Fecha de notificación de qué? ¿De la demanda, de la sentencia o de qué, señor? Creo que se necesita una explicación. Y finalmente, señor, para terminar, no hay que sacarle la vuelta a la deuda que tienen los trabajadores. Concluya, congresista. Señor presidente, porque la fórmula que da la ley del presupuesto 2012 dice hay que resolver que el Estado pague las deudas a favor de los trabajadores, pretendiendo, señor, o viendo que el Estado ahorre más plata, que no gaste mucho. Y eso no puede ser, señor. Los derechos de los trabajadores, de los pensionistas, son derechos irrenunciables y se les tiene que pagar todo, poco a poco, en forma escalonada, en periodos, porque lamentablemente es así, señor. No hay plata, dicen no hay plata, pero que se le pague todo, señor, no diciendo que se le tiene que ahorrar dinero al Estado. Y los otros sacrifican sus derechos, que son personas particulares, a favor del Estado, que muchas veces, señor, ha dejado de cumplir sus deberes. Así que esa fórmula no debe ponerse aquí en este dictamen, señor, que se le pague todo conforme a sus derechos, porque son derechos irrenunciables, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el señor congresista Virgilio Acuña, y se prepara luego el congresista Eguren. Muchas gracias, presidente. Primero, presidente, si me permite, una interrupción para el señor Rondón y otra para el señor Velázquez. Congresista Rondón, puede hacer uso de la interrupción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, hermano solidario Virgilio Acuña. Solo quiero remarcar la importancia de este proyecto, solicitar al señor presidente y al presidente de la comisión, por favor, el acumular el proyecto 02821 del congresista Vicente Ceballos, de nuestra bancada, y que establece este criterio de priorización y hacer el remarque que fue presentado, ¿no es cierto?, a nuestro Congreso con mucha más antelación, y en todo caso felicitar al Ejecutivo que ha priorizado, y la reflexión siempre a la mesa para priorizar estos temas que son de un carácter importante, humano. Así que en ese sentido creo que esto